Una mujer pobre abandonó a sus bebés gemelos en el bosque. Pero el millonario CEO vio todo e hizo lo impensable. Señor, es las 1 de la mañana, ¿a dónde va? Logan no apartó la vista de la carretera oscura mientras agarraba con más fuerza el volante. Su voz era un gruñido bajo que apenas ocultaba el cansancio. En cualquier lugar menos aquí. La voz del otro lado, la de su asistente, siempre eficiente, siempre serena, vaciló. ¿Quieres que llame al Dr. Myers? Logan colgó. El camino se extendía interminablemente, engullido por árboles frondosos y flanqueado por sombras que se movían con el viento. La lluvia azotaba el parabrisas y los limpiaparabrisas chirriaban al ritmo. Pero él no se dio cuenta. No había dormido en 3 noches, atormentado por el mismo sueño. Cristales rotos, el grito de un niño, el metal retorcido y luego el silencio. El recuerdo siempre era el mismo. La sonrisa de su esposa desvaneciéndose en el retrovisor. Su hija alcanzando el globo en el asiento trasero. La camioneta girando demasiado rápido al doblar la esquina. Logan pisó el acelerador con más fuerza. Había recorrido el camino forestal cientos de veces. Cuando la vida tenía sentido. Pero esa noche se sentía como tierra extraña, silenciosa y cruel. Entonces la vio. Justo delante, entre la niebla y la lluvia, emergió una figura. Pequeña, encorvada, moviéndose entre los árboles como un fantasma. Logan redujo la velocidad. Los faros iluminaron a una joven. Empapada. El cabello rubio pegado a su cara. Acunaba algo en cada brazo. Bultos envueltos en mantas. Logan contuvo la respiración. La mujer se movió con urgencia, pero sin pánico. Llegó a un viejo árbol nudoso junto al camino, se arrodilló y depositó con cuidado los 2 bultos en sus raíces. La lluvia caía sobre ella mientras besaba suavemente cada uno en la frente. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Por favor, sobrevivan». Luego se puso de pie. Logan puso la marcha en marcha y saltó. «Oye, espera». Su voz cortó la lluvia. Ella se giró ligeramente al oírlo, solo un destello de movimiento, pero luego corrió, desapareciendo en el oscuro bosque que se extendía más allá. Su delgada figura se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué haces?», le gritó, tropezando con ramas y barro mientras se adentraba en el bosque. «Vuelve». Pero la única respuesta fue el viento. Se detuvo, escuchó. Nada. Ni pasos, ni respiración, ni rastro. En la lluvia arreció, empapando su abrigo. Logan se quedó solo bajo los árboles meciéndose, respirando agitadamente y con el corazón latiéndole con fuerza. Se dio la vuelta. Los 2 bultos yacían donde ella los había dejado, acurrucados contra las raíces del árbol, apenas moviéndose. Se arrodilló junto a ellos, con las manos temblorosas mientras retiraba la tela empapada. 2 bebés, gemelos, de apenas unas semanas. Tenían los labios pálidos y los ojos cerrados. Uno emitió un suave gemido, el otro apenas se movió. Un sollozo se atascó en la garganta de Logan. Con cuidado, los alzó en brazos, apretando sus pequeños cuerpos contra su pecho para compartir el poco calor que le quedaba. «Están bien», susurró más para sí mismo que para ellos. «Están bien. Vas a estar bien». Pero no estaba seguro. Corrió de vuelta al coche, abrió la puerta trasera y los depositó con cuidado sobre los asientos de cuero. Sus manos manipularon torpemente la calefacción, poniéndola al máximo. Se quitó el abrigo y se envolvió en él. Luego arrancó el motor y aceleró de vuelta a la ciudad. Cada gota de lluvia se sentía como un latido. Cada kilómetro se sentía como una oración. Miró por el retrovisor los diminutos cuerpos envueltos en tela húmeda y desesperación, y algo en su interior se quebró.
No había abrazado a un niño desde el funeral. No había querido hacerlo. Pero esta noche no tenía elección. Esta noche alguien había dejado atrás la vida. Y por primera vez en 2 años, Logan Montgomery no tenía ganas de morir. Tenía ganas de salvar algo. Tal vez incluso a sí mismo. Los neumáticos de la camioneta negra de Logan crujieron suavemente contra la grava al entrar en la entrada de la finca. La lluvia había amainado a una llovizna, pero todo seguía empapado, brillando bajo la tenue luz las luces del porche. La mansión se erguía alta y silenciosa, su imponente fachada tan fría y vacía como lo había estado durante los últimos 2 años. Logan salió, alzando con cuidado a los 2 bebés dormidos, todavía envueltos en su abrigo. Al abrir la pesada puerta principal, el familiar crujido resonó en el silencio, seguido del suave gemido de uno de los bebés. Se detuvo en el umbral, con una opresión en el pecho. Este lugar, una vez lleno de calidez, voces, vida, había sido solo un vacío durante tanto tiempo. Los llevó arriba, sus zapatos silenciosos sobre los escalones alfombrados. Caminó directamente a una habitación en la que no había entrado en más de 1 año. La habitación de los niños. Todo dentro estaba exactamente como lo habían dejado. Las cortinas rosa pálido, la estantería llena de cuentos de hadas, la cuna con su móvil descolorido que aún giraba ligeramente como si el recuerdo lo hubiera despertado. No se atrevía a usar esa cuna. Todavía no. En cambio, los llevó a la habitación de invitados contigua, extendió toallas y comenzó a secar con cuidado sus pequeños cuerpos. Abrió un baúl a los pies de la cama, tirando sacó un juego de mantas viejas de bebé, de suave algodón estampado con estrellitas. Habían pertenecido a ella, su hija. Trabajó en silencio, metódicamente, envolviéndolas, calentándolas, colocando compresas calientes cerca de sus pies. Recordó la temperatura que le gustaba, las nanas que solían sonar en esta casa. Sus manos se movían con seguridad, la memoria muscular sepultada por el dolor. Después de asegurarse de que ambos bebés estaban estables, llamó a su médico privado. Es urgente. 2 recién nacidos, hipotermia leve. Te necesito aquí ahora. 1 hora después, el médico confirmó que ambos bebés tenían frío, pero no corrían peligro. Unas horas más de calor y descanso, y se recuperarían por completo. Logan no se apartó de su lado. Estaba sentado en la mecedora del rincón, con la mirada fija en la pequeña figura, durmiendo bajo la suave luz de la mesita de noche. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, una nana en sí misma. Su mente se desvió a esa noche, su cumpleaños. Su esposa había recogido a su hija de su clase de piano. Iban de camino a casa, con globos en el asiento trasero y un pastel en su regazo. Recordó el último mensaje de voz, a su hija cantando feliz cumpleaños desafinada y riendo. Luego la llamada telefónica. Luego el silencio. Lo había destrozado. Esta noche ese silencio se había roto de nuevo, pero esta vez por los gritos más leves en el bosque. No esperaba sentir nada al abrazarlos. Había esperado pánico, tal vez confusión, pero en cambio algo en lo profundo de él se agitó. Algo que creía que había muerto con ellos. Logan se inclinó hacia adelante, rozando con la yema del dedo el pequeño puño de la niña. Esperanza. No sabía por qué le vino esa palabra, pero se sentía bien. Entonces miró al bebé, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, los labios ligeramente separados. Rey, Esperanza y Rey, 2 nombres, 2 vidas. Susurró las palabras en voz alta, con la voz ronca. Estás a salvo ahora. Estás aquí. Se recostó, sin apartar la mirada de ellos, y algo extraño se coló en su corazón. No era alegría. Todavía no, pero era algo cercano, algo más cálido que el dolor, algo casi humano.
Logan exhaló lentamente, presionando se llevó la mano al pecho y, por primera vez en 2 años, volvió a sentir los latidos de su corazón. Logan no podía apartar la imagen de ella de su mente. La forma en que había abrazado a esos bebés, besado sus frentes, susurrado disculpas en la tormenta y desaparecido entre los árboles lo atormentaba, no solo por el peligro en el que los había dejado, sino por la mirada en sus ojos. No crueldad, ni imprudencia, sino desesperación. Tenía que saber más. En cuestión de días, contrató a un investigador privado. El hombre era eficiente, experimentado y tenía buenos contactos. Revisaron las cámaras de tráfico a lo largo del camino forestal, revisaron gasolineras y cruzaron los registros de los refugios con herramientas de reconocimiento facial. Finalmente, apareció una coincidencia. Un refugio para mujeres maltratadas en las afueras de la ciudad. La mujer figuraba bajo el nombre de Rachel D., pero su rostro, pálido y hundido, con cansados ojos azules y una larga y despeinada cabellera rubia, era inconfundible. Su verdadero nombre era Emily. Logan no le dijo a nadie que iba. Simplemente se subió a su coche y condujo. El refugio era modesto, enclavado entre 2 edificios abandonados. Cruzó la puerta principal, ignorando las miradas frías del personal. Una de las consejeras dudó cuando preguntó por Emily, pero finalmente señaló el jardín trasero. Logan salió. Allí estaba. Emily estaba sentada sola en un banco de madera desgastada, envuelta en una manta gris, con los hombros encorvados. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, su mirada distante, casi vacía, como si no hubiera estado presente en semanas. En sus brazos, sostenía una muñeca de trapo, de un rosa descolorido, sin un ojo. La mecía suavemente como si respirara. Logan dio un paso adelante, la grava crujiendo bajo sus zapatos. Emily levantó la vista. Lo reconoció. Abrió los ojos de par en par y aferró la muñeca con más fuerza. Empezó a levantarse, pero vaciló. El miedo se le grabó en el rostro. Retrocedió un paso tambaleándose. Logan no se detuvo. Estaba de pie frente a ella, sumido en una furia silenciosa. ¿Cómo pudiste abandonarlos así? Su voz era baja, temblorosa con contenido. Furia. Bajo la lluvia, con el frío. ¿Qué clase de madre? Emily rompió a llorar antes de que él pudiera terminar. Se le doblaron las rodillas y se dejó caer en el banco, con los hombros temblorosos. Yo no quería, se atragantó. No tenía elección. Logan se quedó paralizado, la ira en su pecho se transformó en confusión. Emily levantó la vista con los ojos brillantes. No sabes cómo fue, susurró. Los habría matado. Casi lo hace. Respiró hondo, intentando serenarse. Entonces las palabras empezaron a salir a borbotones, entrecortadas y precipitadas, como si las hubiera estado conteniendo durante años. Estuve con él 3 años. Al principio estuvo bien. Luego las drogas me dominaron. Me golpeaba, me atrapó. Intenté irme tantas veces, pero siempre me encontraba, siempre me arrastraba de vuelta. No podía llamar a la policía. Decía que si lo intentaba de nuevo, les haría daño. A los bebés. Abrazó la muñeca con más fuerza, temblando. Pensé que si los dejaba en algún lugar, alguien amable podría encontrarlos. Tendrían una oportunidad. No quería soltarlos. Me quedé despierta toda la noche anterior. Los miré a los ojos, les dije que los amaba y luego me alejé. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Regresé, añadió apenas audible. Regresé 1 hora después. Se habían ido. Busqué en el bosque gritando, pero se habían ido. Logan se sentó lentamente en el borde del banco, su voz más baja ahora. Nunca lo denunciaste.
Nunca se lo dijiste a nadie. Emily se volvió hacia él, con desesperación en sus ojos. Tenía miedo. Miedo de que se los llevaran para siempre, de que nadie me creyera, de que alguien peor pudiera llevárselos. Se limpió la nariz con la manga. He estado rezando todos los días desde entonces, solo esperando que tal vez alguien bueno. Tal vez vivieran. Logan la miró fijamente. La mujer que tenía delante no era un monstruo. Era una madre rota que intentaba sobrevivir, y ahora lo entendía. Emily permaneció sentada en silencio un largo rato, con las manos temblorosas alrededor de la vieja muñeca de trapo que aferraba como a un salvavidas. Había empezado a llover. De nuevo, suave y firme, golpeando ligeramente el toldo de hojalata del jardín. Logan permaneció inmóvil a su lado, la agudeza de su ira atenuada por el peso de sus palabras. Respiró hondo, luego otro. Mi novio no siempre fue así, empezó con voz distante, como si hablara a través de capas de memoria. Pero las drogas lo cambiaron. Se volvió paranoico, furioso. Yo era su posesión, no una persona, solo algo que controlar. Miró a Logan con ojos brillantes. Cerró las ventanas, me quitó el teléfono, golpeó las paredes solo para verme estremecer. Cuando me quedé embarazada, pensé que podría cambiarlo. Pensé que tal vez el amor podría arreglarlo. Su voz se quebró al pronunciar la palabra, pero no fue así. Empeoró. Volvió la mirada hacia la muñeca, alisando su vestido andrajoso con los dedos. Cuando nacieron los gemelos, ni siquiera vino al hospital. Dijo que no eran suyos. Dijo que eran débiles. Que si alguna vez intentaba irme, se aseguraría de que ninguno de nosotros saliera. ¡Viva! Logan exhaló lentamente, con la mandíbula apretada. Intenté correr 3 veces. Cada vez nos encontró, me quitó a los bebés, me encerró en el baño y amenazó con dejarlos caer. Los hombros de Emily temblaron. Me di cuenta de que si me quedaba, morirían. Si volvía a correr y él nos encontraba, sufrirían. Se mordió el labio con fuerza hasta que brotó una gota de sangre. Así que hice un plan. Esperé una noche de lluvia intensa. Empaqué 2 biberones, los envolví en las mantas más cálidas que tenía. Los besé a ambos. Les dije que mamá los amaba más que a nada en el mundo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, mezclándose con la niebla en su piel. Pensé que si los dejaba en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, alguien amable los encontraría. Alguien que pudiera darles lo que yo no pude. Su voz se convirtió en un susurro. No pasaron ni 2 horas cuando me di la vuelta. Emily cerró los ojos, recordando el árbol. Todos parecían iguales. Estaba empapada, gritando. Mis manos sangraban por las ramas de arañar en la maleza. Y cuando llegué allí, su voz se quebró. Se habían ido. Apretó la muñeca contra su pecho y se meció ligeramente. Grité hasta que no pude más. Le rogué al cielo que lo deshiciera. Me acurruqué en el suelo como un animal y lloré hasta que la lluvia me empapó los huesos. Miró a Logan entonces, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Por favor, si los viste, si sabes dónde están, dime que están a salvo, que están abrigados, que son amados. Sus labios temblaron. Todavía los veo en mis sueños. 2 caritas, deditos que me buscaban. Nunca dejé de ser su madre. Logan permaneció sentado en silencio. Su dolor se filtraba en el aire a su alrededor como una niebla, espesa e ineludible. Todo este tiempo, había imaginado a una mujer a la que no le importaba, alguien cruel, egoísta. En cambio, había encontrado a una madre que lo había sacrificado todo, la cordura, la dignidad, incluso su propio corazón por la oportunidad de salvar a sus hijos. La miró, la forma en que temblaban sus dedos, la forma en que ella todavía mecía esa muñeca como si respirara,
como si importara, y algo dentro de él. Lentamente, con suavidad, se sentó a su lado. Su voz, cuando salió, fue suave. Emily, dijo, usando su nombre por primera vez. Ella levantó la vista, sobresaltada, pero esta vez no se inmutó. La voz de Emily fue apenas un susurro, pero cortó el silencio como una cuchilla. «Los viste, ¿verdad? Los bebés, por favor. ¿Son seguros? ¿Están vivos?» Ella miró a Logan con una desesperación que hizo temblar todo su cuerpo. Sus manos agarraron los bordes del banco. Su respiración se entrecortó. No fue una exigencia. Fue una súplica, la última esperanza de una madre al borde del colapso. Logan sintió que se le apretaba el pecho. Él vio la verdad en sus ojos, el dolor crudo de alguien que lo había perdido todo y aún así se despertaba cada día fingiendo respirar. Pero no podía decírselo. Aún no. No cuando todavía había tanta incertidumbre. Apretó la mandíbula mientras forzaba a que las palabras salieran planas y frías. «No soy yo quien los encontró». Emily lo miró fijamente y la confusión se reflejó en su rostro. Luego la decepción. Luego la devastación. Sus hombros se encogieron hacia adentro. Ella se dio la vuelta, cubriéndose la boca con las manos mientras se le escapaba un sollozo. Pensé que tal vez. Logan no dijo nada. Él no pudo. La propia culpa le oprimía la garganta. Ella se puso de pie lentamente, retrocediendo hacia el refugio, con la muñeca todavía en sus brazos. Logan permaneció sentado en el banco por un largo rato, con la lluvia empapándole el abrigo, mirando la puerta detrás de la cual ella había desaparecido. Se fue sin despedirse. Esa noche no pudo dormir. Él seguía viendo su rostro, la forma en que su voz se quebró al pronunciar la palabra bebés, la forma en que todo su cuerpo pareció derrumbarse cuando la esperanza se le escapó de las manos. Él conocía ese dolor. Él lo había vivido. Lo había enterrado con un pequeño ataúd blanco y una lápida tallada demasiado pronto. Pero ella aún respiraba con dificultad y necesitaba algo más que un cierre. Entonces tomó una decisión. Se puso en contacto con uno de los mejores terapeutas de trauma de la ciudad y discretamente organizó que Emily recibiera asesoramiento a través del refugio. Financiación anónima, sesiones privadas, ninguna mención de él. Luego movió algunos hilos y le consiguió un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca pública en una zona más tranquila de la ciudad, colocando libros en los estantes, ayudando con la hora del cuento y preparando bocadillos en la cocina de la trastienda. Al principio, Emily apenas hablaba con nadie. Mantenía su cabello recogido sobre su rostro y evitaba el contacto visual. Pero los niños eran diferentes. Ellos le sonrieron. No hicieron preguntas. Ellos simplemente escucharon. Y Emily comenzó a devolverle la sonrisa. Su voz, antes tan pequeña, se hizo más fuerte durante la hora de lectura. Sus manos, antes apretadas, ahora se movían libremente a través de páginas de cuentos de hadas y canciones de cuna. Poco a poco una parte de ella empezó a regresar. Logan visitaba la biblioteca a veces, nunca demasiado cerca, nunca demasiado tiempo. Él se paraba en el pasillo de no ficción, fingiendo hojear libros de cocina mientras la miraba furtivamente a través de los estantes, observándola reír suavemente mientras le entregaba un libro a un niño, observándola cepillarse un mechón de cabello rubio detrás de la oreja mientras garabateaba notas para la hora del cuento. No sabía qué estaba esperando. Solo sabía que verla sanar era como ver una flor crecer en un lugar que creía muerto. Entonces, una tarde, ocurrió. Él estaba apoyado en un estante respondiendo un correo electrónico en su teléfono cuando ella pasó caminando con una pila de libros ilustrados. Sus ojos se dirigieron hacia él y luego al teléfono que tenía en la mano y se congelaron. En la pantalla había una foto.
Ope y Rey sentados uno al lado del otro en un campo de dientes de león. Rey tenía un bigote de leche. Ope tenía una flor amarilla escondida detrás de la oreja. Emily dejó de caminar. Su libro se le resbaló de los brazos y cayó suavemente sobre la alfombra. Ella se quedó mirando la pantalla. Sus labios se separaron. Su voz salió en un susurro sin aliento. «Son ellos, ¿no?» Logan miró hacia arriba. Sus miradas se cruzaron y, por primera vez, él no tuvo palabras. Logan no durmió esa noche. Se quedó despierto en la oscuridad, mirando al techo mientras la voz de Emily resonaba en su mente una y otra vez. «Son ellos, ¿no?» Aún podía ver la forma en que sus ojos se habían fijado en la pantalla, como si su alma reconociera los pequeños rostros antes de que su cerebro pudiera captarlos. En ese momento, el mundo entero que había construido cuidadosa y meticulosamente alrededor de Ope y Rey comenzó a sentirse como papel. Había pasado 2 años envolviéndolos en amor, en seguridad, en silencio. Se había convertido en su guardián, su padre en todos los aspectos que importaban. Pero ninguna cantidad de cuentos para dormir ni de besos tiernos podían borrar la verdad que ahora lo miraba a la cara. Su madre aún vivía y nunca había dejado de amarlos. Logan nunca se había sentido más en conflicto. Sus instintos gritaban para protegerlos de más dolor, de la confusión, de la posibilidad de perder la estabilidad que finalmente habían encontrado. Pero la mirada en los ojos de Emily lo perseguía. Ni la desesperación, ni siquiera la culpa. Fue el amor. Nunca la había abandonado. Incluso en el refugio, incluso cuando ella creía que los había perdido para siempre, él estaba al borde de tomar una decisión que reescribiría todas sus vidas. Un paso adelante y nada volvería a ser igual. Pero a veces, lo más valiente que puedes hacer por alguien a quien amas es decirle la verdad. A la mañana siguiente, Logan condujo hasta la biblioteca. Emily estaba ordenando libros en la sección infantil, con su suave cabello rubio recogido detrás de las orejas y una leve mancha de tinta en su mejilla de las notas de la hora del cuento que había escrito antes. Ella lo notó antes de que hablara, su cuerpo tenso, sus ojos cautelosos, como si ya se estuviera preparando para la tormenta que se avecinaba. Se acercó lentamente. «Ven conmigo», dijo suavemente. Las manos de Emily se congelaron en el lomo de un libro. «¿Dónde?» «En mi casa». Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. «¿Vas a presentar cargos?» Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. «Quiero que veas algo». El viaje fue tranquilo. Emily se sentó rígida, con los dedos fuertemente enredados en su regazo. El cinturón de seguridad la hacía sentir como si la estrangulara. Ella no podía decir si era esperanza o miedo lo que le apretaba el pecho. Quizás ambos. Tal vez así es como siempre se sentía la culpa cuando llevaba amor dentro. Cuando las puertas de hierro de la propiedad de Logan se abrieron, Emily se quedó sin aliento. Ella esperaba frialdad, riqueza, muros construidos para mantener a la gente afuera, pero en cambio vio calidez. Las ventanas brillaban doradas bajo la luz del atardecer. El jardín se mecía con suaves brisas. Todo en el lugar parecía habitado y no encerrado. Logan la condujo por las escaleras, a través del amplio vestíbulo de entrada y por un pasillo lleno de dibujos de niños y obras de arte pintadas a mano pegadas junto a retratos en blanco y negro. Sus pasos se hicieron más lentos. Luego se detuvo frente a una puerta. Cuando lo abrió, su mundo dejó de moverse. La habitación del bebé estaba pintada de un amarillo suave y esperanzador. Había juguetes esparcidos sobre una alfombra de felpa, animales de peluche, libros ilustrados y 2 pequeñas camas con edredones a juego. En el centro de todo, Ope sosteniendo un oso de peluche casi de su tamaño, y Rey, acunado en los brazos de una niñera sonriente, con su biberón medio vacío en sus pequeñas manos. Estaban vivos.
Estaban a salvo. Se estaban riendo. Emily cayó de rodillas. Su respiración se entrecortó con tanta violencia que pensó que se le partiría el pecho. Mis bebés. Ope miró hacia arriba. Sus ojos parpadearon con curiosidad hacia la mujer rubia en el suelo. Entonces Rhys se giró también, parpadeando ante el sonido de su voz. Emily no se acercó más. Sus manos flotaban en el aire, temblando. Logan se arrodilló a su lado. Habían sido cuidados, amados, protegidos, dijo, voz baja y áspera. Pero siempre supe que faltaba algo. Emily lo miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas y su voz apenas era audible. Pensé que los había perdido para siempre. Logan extendió la mano y tomó la de ella. No necesitan solo un hogar, dijo en voz baja. Necesitan a su madre. Casi un año después, la mansión en la colina ya no estaba en silencio. Estaba vivo. Las mañanas no comenzaban con el eco del vacío, sino con suaves pasos por el pasillo, pequeñas voces pidiendo el desayuno y el sonido de dibujos animados demasiado alto en el fondo. Ope y Ray, que ahora tienen poco más de 2 años, habían convertido cada habitación de la finca, antes fría, en un patio de juegos. Emily estaba parada en la cocina, tarareando mientras revolvía la masa para panqueques, vistiendo un suéter grande y su cabello y una trenza suave en la espalda. Logan estaba a su lado, intentando servir jugo mientras esquivaba simultáneamente a Ray, quien había decidido que los pisos de la cocina eran pistas de carreras perfectas. Las paredes eran diferentes ahora. Logan los había llenado de fotografías, momentos espontáneos, no posados. Esperanza untando espaguetis en sus mejillas. Emily leyendo en el jardín con una manta sobre sus piernas. Ray dormido con su león de peluche favorito. El pasado con todo su dolor y pena aún existía, pero ahora compartía espacio con algo más. Vida. Por las tardes, Emily solía sentarse en el solario, con una manta sobre las piernas y un cuaderno abierto en el regazo. Las páginas estaban llenas de suaves bocetos a lápiz, ideas y fragmentos de diálogo. Su primer libro había sido publicado hace 2 meses cuando la luz nos encontró. Era un libro infantil, corto, sencillo, pero profundamente personal. La historia siguió a 2 pequeñas estrellas perdidas en la noche, encontradas por un hombre que había olvidado cómo tener esperanza. Juntos buscaron la estrella que les había dado la vida. Y cuando finalmente se reunieron, la oscuridad se disipó. No era solo ficción. Era la verdad disfrazada de estrellas, árboles y luz suave. El libro había recibido elogios silenciosos en pequeños círculos de padres. Algunas bibliotecas lo encargaron. Una escuela la invitó a hablar. Ella rechazó la primera invitación, pero no la segunda. Logan la había visto crecer de nuevo, capa por capa. A veces todavía estaba callada, todavía perdida en sus pensamientos cuando la lluvia caía con demasiada fuerza, pero se reía más. Ella se puso de pie más derecha. Ella cocinaba sin pestañear cuando la puerta de un armario se cerraba de golpe. Y ella escribió, cada día, Ope y Ray prosperaban bajo su amor. Besaban cada herida, aguantaban cada rabieta. Era paciente, imperfecta, pero completamente devota. Una tarde, Logan regresó de un viaje de trabajo y encontró la sala en un caos acogedor, con mantas formando fuertes, libros esparcidos como pétalos y a Emily dormida en la alfombra con los gemelos acurrucados a su lado. Se quedó en la puerta un buen rato, simplemente observando. Su teléfono vibró con un mensaje urgente de la oficina, pero no contestó. Caminó silenciosamente a su alrededor, recogió un oso de peluche que se había caído y lo volvió a colocar junto a Ray. Más tarde esa noche, con los niños dormidos y la casa en silencio otra vez, él y Emily estaban sentados en el estudio. Empecé el próximo libro,
dijo mientras hojeaba su cuaderno. Se llama La casa que aprendió a reír. Logan levantó una ceja. ¿Te suena familiar? Ella sonrió. Se trata de una casa grande que solía tener miedo al ruido, pero luego dos pequeñas luces se mudaron allí y un hombre grande y tranquilo que ya no sabía que tenía corazón. Él se rió suavemente y luego tomó su mano. Emily, pensé que había terminado con la vida, con el amor. Pensé que lo que pasó significaba el fin de todo lo que importaba. Ella le apretó los dedos suavemente. No fue el final, dijo. Era solo un lugar oscuro. Y a veces la luz no te encuentra de inmediato. A veces tienes que convertirte en quien camina hacia ello. La miró, realmente la miró, y no solo vio a la mujer que había abandonado a dos bebés en el bosque, sino a la mujer que había regresado, que había luchado contra la culpa, el dolor y el silencio para amarlos de nuevo. La mansión ya no resonaba con fantasmas. Ahora cantaba con canciones de cuna y risas, y los suaves pasos de las segundas oportunidades. Y por primera vez, Logan no sintió que simplemente estaba sobreviviendo. Se sintió como en casa. El jardín estaba iluminado como un sueño. Hileras de suaves luces blancas colgaban entre los árboles, brillando como pequeñas estrellas atrapadas en una suave danza. Linternas de papel flotaban sobre el patio, meciéndose con la brisa primaveral. La risa resonó bajo el cielo abierto, mezclándose con el suave zumbido de la música que salía de un viejo altavoz. La melodía era una de las favoritas de Emily. La misma canción de cuna que una vez había cantado en voz baja para sí misma en el refugio, fingiendo que la muñeca en sus brazos era la esperanza. Pero esta noche fue real. Hope y Ray cumplían 3 años. Las gemelas llevaban coronas de papel hechas de papel dorado y brillantina. Sus mejillas estaban pegajosas por el glaseado y sus dedos estaban enredados en cintas. Una mesa sostenía un pastel con forma de castillo, flanqueado por bandejas de fruta, pequeños sándwiches y velas con forma de estrellas. Emily estaba de pie junto al enrejado. Un sencillo vestido de color crema que fluía alrededor de sus piernas. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con algo más firme. Alegría, paz, la que no viene de la perfección sino de la curación. Logan se movió entre la multitud, saludando a los vecinos, sirviendo limonada y comprobando que la música no ahogara el sonido de la risa de los niños. Ahora era diferente, más suave en los bordes, pero no menos fuerte. Los muros que una vez había construido para sobrevivir habían sido derribados ladrillo a ladrillo por 2 pequeñas manos y una valiente voz que nunca había dejado de llamarse mamá. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras doradas, Logan se dirigió hacia Emily. Se quedó parado a su lado por un largo momento, mirando a Ari caminar tras un globo y a Hope intentar explicar las reglas del juego a un cachorro confundido. Emily sonrió y sus dedos rozaron los de él. «Se ven tan felices», susurró. Logan asintió. «Ellos son». Entonces, casi como si hubiera estado esperando el momento perfecto, las nubes se separaron suavemente y una suave lluvia primaveral comenzó a caer. No es pesado, no es frío, solo una niebla de luz plateada cayendo del cielo. Algunos invitados se rieron y corrieron a buscar sus paraguas. Otros se quedaron donde estaban, levantando el rostro con asombro. Emily miró a Logan y luego volvió a mirar a los niños, quienes gritaron de alegría. Cuando las gotas tocaron sus brazos, sus mejillas, sus palmas hacia arriba. Ella no corrió. Ella dio un paso adelante hacia el patio abierto, con los brazos ligeramente extendidos. Hope la vio y corrió directamente hacia ella, riendo. Ray lo siguió de cerca, resbalándose una vez, pero luego se levantó y cargó hacia adelante. La alcanzaron al mismo tiempo, ambos abrazados a sus piernas. Emily cayó de rodillas, los atrajo hacia sí y les besó la parte superior de la cabeza. «Rick,
El viejo amigo y ex colega de Logan estaba cerca, observando. Había venido con su propia hija, un poco mayor ahora, vestida con un tutú y una amplia sonrisa. Se acercó y le dijo suavemente a Emily: «Nos dieron otra vida. Solo teníamos que ser lo suficientemente valientes para vivirla». Emily giró la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Casi no lo logramos», dijo. Rick asintió. «Casi». Emily miró a los gemelos, que habían empezado a girar en círculos lentos con los brazos bien abiertos, con sus coronas ahora torcidas y empapadas. Ella se agachó y susurró suavemente: «Me salvaste, mi amor. Pensé que te había delatado, pero regresaste». Logan estaba de pie detrás de ella, con el paraguas intacto en la mano y la cara vuelta hacia el cielo. La lluvia ya no dolía. No me persiguió. No se ahogó. Se lavó. Se agitó. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la linterna aún parpadeaba con el suave viento, Logan, Emily, Ope y Rhys se sentaron juntos en el viejo banco de madera debajo del peral. Ope se acurrucó en el regazo de Emily. Rhys se inclinó hacia el pecho de Logan. La lluvia había disminuido a una suave llovizna, apenas más que un beso en las hojas. Logan tomó la mano de Emily. Ella lo miró y susurró: «¿Alguna vez pensaste que todos estábamos esperando encontrarnos?». Él sonrió, apartando un mechón de cabello mojado de su mejilla. «Creo que fuimos la luz al final de la tormenta del otro». Se sentaron en silencio, de esos que hablan más fuerte que las palabras. De fondo, las últimas notas de la nana se desvanecieron y el jardín se sumió lentamente en el silencio. La oscuridad no se había desvanecido, pero ya no le temían porque ahora tenían luz y se tenían el uno al otro. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino, tómate un momento para compartirla con alguien que necesite esperanza hoy. En Soul Stirring Stories, creemos que una historia puede cambiar una vida. Si sentiste algo esta noche, amor, pérdida, sanación o el poder de las segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, comentar y, sobre todo, suscribirte a nuestro canal. Hay más historias esperándote. Historias que sanan. Historias que te recuerdan que no estás solo. Gracias por ver. Y recuerda que a veces la luz que buscamos está a solo un acto de bondad de distancia.